Gracias a todos los que están en el aula y a través de Internet por estar atentos a esta nueva conferencia que, como muy bien ha dicho el señor Espinosa, se trata sobre asfixia intraparto y encefalopatía hipóxico-isquémica puesta al día. Bien, tenemos que distinguir en primer lugar los conceptos. Se llama encefalopatía neonatal a todo el conjunto de alteraciones que se producen en el neonato a término y hace referencia a una patología que afecta al recién nacido de más de 35 semanas de gestación y que se caracteriza por una disfunción cerebral, a menudo de etiología desconocida. Y dentro de este conglomerado, la que es más frecuente, y sí conocemos la causa, es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que hace referencia a una patología caracterizada por alteraciones de la función cerebral como consecuencia de periodos de hipoxia e isquemia durante el periodo antenatal o durante la transición de la vida fetal a la neonatal. Encefalopatía natal, por una parte, a la izquierda, encefalopatía hipóxico-isquémica, que va a ser la que me va a ocupar hoy, pero luego tienen que tener en cuenta que a veces los periodos de hipoxia e isquemia no están tan claros, parece que no había habido ningún problema previo y sin embargo nace un bebé con una encefalopatía. Tienen que pensar en esta serie de etiologías. Encefalopatías adquiridas, ya de origen infeccioso, hemorrágicas, etcétera, algunas de origen genético, trastornos genéticos que dan lugar a síndromes de hiperexcitabilidad, convulsiones, etcétera, neurometabólicas, cardíacas, neuromusculares, síndromes epilépticos responsivos a vitaminas, sobre todo al complejo B, y lesiones no accidentales. Por lo tanto, yo me centraré en esta, pero en el diagnóstico diferencial tienen que entrar las otras cuando la causa hipóxico-isquémica no está clara. Es una de las patologías más importantes que se producen respecto a la integridad neurológica y contribuyen a la mortalidad y morbilidad, que representa un 23% de las muertes a nivel global en países desarrollados. La incidencia de cualquier grado de encefalopatía hipóxico-isquémica es en países con alto nivel de renta aproximadamente de 1 a 2 casos por 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, en países de ingresos medios y bajos, la frecuencia puede alcanzar hasta más de 20 casos por 1.000 nacidos vivos. Bien, esto... Vale. El daño cerebral que ocurre, y hablamos ya concretamente de la encefalopatía hipóxico-isquémica, es la consecuencia de un proceso dinámico atribuido a una cascada de eventos fisiopatológicos y esto es muy importante, un insulto hipóxico isquémico que puede prolongarse durante horas, pero las consecuencias de ese insulto pueden durar días, la destrucción y muerte celular por apoptosis o por necrosis durante varios días, pero incluso durante meses, porque luego viene la reprogramación celular y la reparación celular con astrogliosis cerebral. Por lo tanto, aunque nosotros la tratamos en el periodo neonatal, las consecuencias pueden ser hasta bien entrada la edad lactante o incluso de infante en los primeros años. La hipotermia terapéutica es actualmente la única terapia parcialmente neuroprotectora e, insisto, parcialmente capaz de reducir el resultado combinado de muerte y discapacidad en un 12 a un 15%. Reducción de riesgos. Los estudios que tenemos, y ya tenemos muchos estudios realizados con diseño experimental muy parecido, nos indican que la hipotermia disminuye el riesgo relativo de muerte o discapacidad en un 33% en el caso de encefalopatías moderadas y en un 17% en encefalopatías graves. Por lo tanto, la investigación del tratamiento de la encefalopatía debe continuar porque, como ven, en los casos graves todavía hay un 83% que tiene riesgo relativo de muerte o discapacidad. ¿Cuántos números es necesario tratar para mejorar un caso? Aproximadamente de 6 a 7 neonatos en la mayoría de las cifras, aunque muchos dicen 8. De 6 a 8 neonatos para
con encefalopatía moderada o severa para evitar un caso de muerte o discapacidad. La efectividad de la hipotermia se verá reducida por varios factores. Primero, si la aplicamos fuera de la ventana de oportunidad, es decir, a partir de las 6 horas de vida. Cuantas más horas pasen de las 6 horas, la eficacia de la hipotermia se verá reducida de una forma exponencial. La prematuridad. Se han realizado y publicado muy recientemente estudios en prematuros tardíos y no se ha visto ninguna eficacia respecto a la encefalopatía por efecto de la hipotermia. Y factores adicionales de confusión cuando coincide la encefalopatía con una infección o una inflamación, entonces también es menos eficaz la encefalopatía. ¿Cuáles son las consecuencias de la encefalopatía? Pues las dos más importantes son la parálisis cerebral, que es la discapacidad motora más común, y se define como un grupo de alteraciones que afectan al movimiento, la postura y a la función motora debido a una lesión no progresiva o anormalidad del cerebro en desarrollo. La parálisis cerebral puede no ser aparente, o sea, no se diagnostica en el periodo neonatal en la mayoría de los casos, sino que a veces hasta los 2 años de vida no da la cara. Por lo tanto, su incidencia no la podemos saber en todos los artículos dependiendo mucho de los criterios que se pongan en el diagnóstico de la misma. Cuando más estrictos son los criterios, menos incidencia habría. Pero sí que podríamos decir que la encefalopatía hipóxico-isquémica puede ser responsable de aproximadamente el 15% de las parálisis cerebrales en la infancia. Y otro aspecto importante es la discapacidad cognitiva, que es la otra morbilidad adversa más importante y representa unos 2.000 pacientes por año en Europa. Aquí tienen un trabajo que publicamos, nuestro grupo con la doctora Letonen, de Finlandia, y que fue publicado en el Seminars of Fetal Neonatal Medicine. En él vemos que en países de nivel de ingresos elevados tenemos de 1,5 por 1.000 nacidos vivos de encefalopatía, en ingresos medios y bajos 26 por 1.000 nacidos vivos, cifra parecida a las que les comentaba antes, y representa un 23% de la mortalidad a nivel mundial. Aquí tenemos la etiología dentro de la primera semana de vida, en lo que se conoce como muerte neonatal precoz, muerte early neonatal death, es primera semana de vida, día 7. La asfixia en Finlandia representa el 11%, en la China urbana el 36% y en la Ghana rural el 20%. Por lo tanto, en países de nivel medio y de nivel bajo pueden tener cifras muy importantes que superan en muchos casos a la prematuridad o a las infecciones o a las anomalías congénitas. Por lo tanto, es una patología a estudiar y a tener en cuenta. También estamos viendo que la encefalopatía es mucho más evidente en países subsaharianos, en el sur de Asia, en Asia-Pacífico, en África del Norte, más elevada que, por ejemplo, en Europa o en Australia o en Canadá. Y también se da mucho más casos en mujeres, en hombres, afecta más al sexo masculino que al femenino. Vamos a hablar de la fisiopatología y voy a ir un poco en profundidad. Quizá esto sea un poco más duro de comprender, pero creo que si se entiende bien, luego podemos comprender muchas de las cosas de la encefalopatía. Ustedes tienen en este esquema lo siguiente. En la parte izquierda donde pone respuesta y en la parte de abajo el tiempo. 30 minutos, 6 a 12 horas, más de 3 días, meses. El insulto primario se puede producir intraútero o en la transición fetal neonatal. Produce una depleción de glucosa y oxígeno en el cerebro y ello disminuye la producción de ATP. Por lo tanto, toda la actividad neuronal, transmisión de impulsos, mantenimiento de los potenciales de membrana en la sinapsis, etcétera, desaparecen. Y se produce una lesión cerebral inicial durante un periodo de reperfusión. Nosotros reanimamos al bebé después de este insulto y durante esa fase de reperfusión en la reanimación se produce muerte celular por diversas vías.
Una muerte celular es la necrosis, muerte de la célula total. Una es la apoptosis, otra es la ferroptosis por estrés oxidativo, otra es la muerte por excitotoxicidad, por inflamación, etcétera. Y esto sería la. Parece que luego hay una fase de recuperación después de la fase latente que hemos comentado y viene una fase de activación secundaria del insulto. En este caso habrán fallo mitocondrial, convulsiones y se mantienen los factores primarios, excitotoxicidad, inflamación y estrés oxidativo. Y pasados ya varios días, porque esto ha ocurrido dentro de las primeras horas de vida, pasados más de 3 días empieza la muerte celular tardía y empieza el remodelamiento. Las estructuras neuronales que han fallecido son sustituidas por otras estructuras. La astroglía produce la fibrosis de zonas cerebrales y la reparación, en algunos casos, es posible de los oligodendrocitos. En la zona que debemos aplicar la hipotermia es entre las 6 y las 12 horas, preferentemente a las 6. Y hoy en día se dice que si el caso es muy severo hay que ser inmediato entre los 30 minutos y las 2 horas, lo antes posible, cuando tenemos muy claro que hay una encefalopatía, se debe aplicar la hipotermia. Y a partir del tercer día de las 72 horas de haber hecho hipotermia, el recalentamiento, y entonces es cuando tenemos que hacer una resonancia magnética, generalmente alrededor del cuarto, quinto, sexto día, entre cuarto y sexto día, para poder tener datos de los ganglios de la base, sustancia blanca, córtex subcortical, cerebro subcortical, etcétera, todos los parámetros para poder hacer un pronóstico quad vitam y quad functionem. ¿Por qué es el cerebro tan susceptible a la falta de riego sanguíneo, a la falta de oxígeno y a la falta de glucosa? Bueno, tenemos que decir que el cerebro en el recién nacido solo representa el 2% de su peso y sin embargo consume un 25% de la glucosa circulante. Mantener los gradientes iónicos de transmembrana, potencial de sodio-potasio de transmembrana, que permiten tener un potencial de acción de transmisión del impulso eléctrico de dendritas a cuerpo neuronal y axones, requiere el 80% de toda la energía. Por lo tanto, en cuanto no hay energía, cuando no llega glucosa y no llega oxígeno, los gradientes desaparecen y se produce un bloqueo de la acción de transmisión neuronal y por lo tanto de la función cerebral. Mantener la integridad biológica de las neuronas requiere un aporte continuo de oxígeno y glucosa como fuentes de energía. Tiene que ser un aporte continuo porque la neurona es incapaz de almacenar energía en forma de ATP, de ningún tipo de fosfatos, de creatina, de creatinfosfato, etc. Por lo tanto, si no le llega continuamente el aporte y puede sintetizar ciclo de Krebs, ir sintetizando continuamente ATP, la neurona se para. Aquí tienen un esquema, oxígeno y glucosa llegan al cerebro. Cerebro con una tasa metabólica elevada, un potencial de transmembrana y una incapacidad de almacenar energía. Por lo tanto, requiere aporte continuo de glucosa y oxígeno. ¿Qué ocurre cuando hay una interrupción de este flujo? Hay una anaerobiosis por falta de oxígeno y esto va a dar lugar a falta de reservas energéticas. Y al faltar el ATP, fundamentalmente, que es la fuente de energía, se inactivan todas las bombas que dependen del ATP, ATPasa dependientes, y son aquellas que mantienen un delta, un diferencial intra y extracelular de iones, sodio, potasio, calcio, etcétera, y también aquellos bombas que recaptan los neurotransmisores del espacio sináptico, los aminoácidos excitatorios, y por lo tanto, al dejar de recaptarlos, mantienen la hiperexcitabilidad postsináptica y entonces empiezan a dar lugar a las convulsiones. Tenemos que el metabolismo aeróbico, si como saben ustedes todos, produce en presencia de oxígeno
una mol de glucosa produce 36 a 38 ATPs, mientras que en ausencia de oxígeno se producen solo 2. Por lo tanto, vemos que son casi 20 veces más la energía producida y por lo tanto la necesidad de que haya oxígeno. El cerebro consume 3,5 mililitros por minuto cada 100 gramos de tejido cerebral, comparado, por ejemplo, con la piel, el músculo esquelético en reposo, el hígado, etc. La contracción muscular 50, pero esto es en reposo el cerebro. Y el porcentaje de oxígeno consumido en comparación con otros tejidos es del 20% de todo el producido. Por lo tanto, tenemos una idea de la actividad metabólica. Cuando hay una situación de normoxia, tenemos aquí los micromol de ATP por gramo y hora que se producen y que son consumidos. Y cuando hay una anoxia, esto baja brutalmente. Puede bajar 10 veces, se suprime un 94% de la actividad metabólica. ¿Y cómo? ¿Por qué? Para intentar salvar la neurona. Se ahorra toda la energía posible. Como hemos visto que les he dicho antes, las bombas ATPasa dependientes se suprimen en un 75%, se pierde el potencial de transmembrana, pero un 93% de síntesis proteica, se dejan de sintetizar y de catabolizar proteínas. La síntesis de urea baja y la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a partir de los aminoácidos, se suprime totalmente. Bueno, ¿y cuáles son las circunstancias que alteran o interrumpen el aporte de glucosa al oxígeno? Un tema muy clínico. Aquí tienen esta imagen de la cabeza del bebé comprimiendo el cordón umbilical. La abruptio placenta es fundamental. La interrupción del flujo sanguíneo por prolapso de cordón, nudo verdadero, compresión o inserción velamentosa, o sea, todo patologías del cordón. La distocia o encajamiento de hombros, presentación de nalgas o rotura uterina. Todos esos signos que llamamos centinela, todas esas circunstancias previas al parto, nos orientarán hacia que la patología neurológica que estamos observando corresponde a una interrupción del flujo del oxígeno y la glucosa. Bien, cuando estas circunstancias producen una interrupción del flujo, se produce una reducción del gasto cardíaco, lógicamente. Y al disminuir el gasto cardíaco también se reduce la perfusión cerebral. Esta reducción de la perfusión puede ser de dos tipos. Cuando la reducción del flujo es moderada, o sea que es intermitente, que sigue llegando algo de sangre de vez en cuando, etc., se produce un daño subagudo, de forma que la sangre, la poca sangre que llega, se deriva a las arterias cerebrales anteriores y posteriores. Se centraliza para proteger el tronco cerebral, el cerebelo y los ganglios basales. Y el daño se produce sobre todo al córtex y a las zonas watershed, que son las zonas situadas entre las arterias en ambos hemisferios. Ahora, cuando la reducción es severa y prolongada, se va a producir un daño agudo. Hay un descenso generalizado, ya no hay una centralización circulatoria, sino daño generalizado y daño a los ganglios basales y al tálamo. ¿Qué consecuencias tiene a nivel del flujo sanguíneo? Bien, como dijimos, interrupción de aporte de glucosa produce una depleción de ATP. Se produce solamente 2 moléculas de ATP por gramo de glucosa y si tampoco llega glucosa ni siquiera esta se produce. Esto produce una alteración del potencial de transmembrana que da lugar a que dentro de las neuronas entren masivamente el sodio, el agua arrastrada por el sodio y el calcio iónico. Y hay una salida masiva de potasio. Se produce una despolarización neuronal y un edema citotóxico, dando lugar a una excitotoxicidad caracterizada por convulsiones de distinto tipo que veremos cuando hablemos del AEG. Y un estrés oxidativo y un fallo mitocondrial. Estrés oxidativo y fallo mitocondrial que dan lugar a necrosis y a apoptosis. Y aquí podríamos poner también la pirosis y la ferroptosis. Esto sería la fase secundaria y pasaríamos a la fase terciaria con muerte celular tardía, remodelación cerebral y astrogliosis, como les indicaba en la figura previa. Aquí tienen un esquema
entrada de calcio, entrada de sodio y entrada de agua, hinchazón de la célula y salida de potasio al exterior. Esto da lugar a un edema celular, estrés oxidativo inducido por el calcio e inflamación y apoptosis producida por radicales libres. Cuando la lesión es prolongada e intensa, se produce necrosis, y cuando es menos intensa y se acompaña de inflamación, se produce una apoptosis. Aquí tienen también, básicamente, cómo el calcio produce un estímulo fisiológico en la mitocondria y da lugar a un aumento de ATP, pero cuando el calcio entra dentro de la célula en cantidades patológicas, va a producir un aumento de radicales libres de oxígeno y muerte celular. Y aquí tienen cómo la muerte celular se produce por la entrada de calcio. Las especies reactivas de oxígeno van a producir una liberación del PTP, que son las moléculas que impiden la formación de los poros de transmembrana, y dan lugar a una apertura de esos poros de transmembrana, liberación de colina y muerte de la neurona. Otro factor que hemos dicho que se producía era la hiperexcitabilidad. ¿Cómo se produce? En circunstancias normales llega un impulso eléctrico, se liberan aminoácidos neurotransmisores, son captados por los receptores postsinápticos de GABA, de AMPA, de kainato, y el espacio sináptico prácticamente está libre de neurotransmisores. El exceso de neurotransmisor es captado por la célula glial por una bomba que consume una enorme cantidad de ATP. ¿Qué ocurre en situaciones patológicas? Gran estímulo, enorme liberación de neurotransmisores, falta de energía para que la bomba de recaptación de la sinapsis de los aminoácidos excitatorios sinápticos, falta de recaptación, con lo cual hay un masivo hiperestímulo de receptores y producen la entrada de sodio, la entrada de calcio y la activación del sistema de la eneosintasa. Todo ello da lugar a lo que os he dicho antes: necrosis cuando el daño es muy intenso, formación de radicales libres, peroxinitritos, superóxido, radical superóxido, hidroxilos, etc. Y también liberación del citocromo C, caspasas y muerte celular por fragmentación del ADN o apoptosis. Bien, y aquí tienen finalmente el parámetro, cómo este modelo les va a enseñar el factor fundamental para el cual hemos realizado un ensayo clínico, que es la xantina oxidasa. Cuando el ATP degenera y no es resintetizado, se forma hipoxantina. La hipoxantina en presencia de xantina oxidasa da lugar a radicales libres, daño lípidos, proteínas y ADN, inflamación y apoptosis. En circunstancias normales, la xantina sería la reductasa y daría lugar a ácido úrico. Por lo tanto, un inhibidor de la formación de ácido úrico puede sernos de utilidad para evitar la formación de radicales libres, y en eso ha consistido el ensayo albino, que hemos terminado este mismo año en 80 hospitales de Europa y cuyos resultados estamos analizando ahora. Bien, protocolo de intervención clínica en la encefalopatía. Esto ya bajamos a los aspectos clínicos. Hay 3 puntos. Hipotermia terapéutica, que es el estándar de oro del tratamiento. 2, soporte y estabilización, que son los cuidados habituales de paciente grave en la UCI, pero con especial exquisitez en la neuromonitorización y manejo de las convulsiones. Y tercero, terapias coadyuvantes, que eh, son sustancias como la eritropoyetina, melatonina, topiramato, etcétera, y gases como el xenón, el radón, gases inertes, que se han ensayado para intentar proteger a la neurona del daño causado por la hipoxia. Criterios de inclusión. Bueno, para poder ingresar a un niño, a un recién nacido, en hipotermia, tiene que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, que tenga una edad de gestación
una edad de gestación mayor o igual a 36 semanas. En gestaciones más cortas, de menos de 36 semanas, no se le ha visto de momento eficacia, por lo menos en los ensayos clínicos que han sido publicados. Tienen que tener signos de acidosis metabólica o tienen que ser sometidos a reanimación cardíaca. Nosotros siempre contamos, en primer lugar, lo que ha pasado antes, signos centinela intraútero, problemas en expulsivo, patología del cordón, aguas meconiales, alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Evento hipóxico con acidosis demostrable mediante la medición de gases sanguíneos en el cordón antes de los 30 minutos después de la expulsión fetal. O sea, cuando el niño tiene menos de 30 minutos. Y un pH de menos o igual a 7 o un exceso de bases menor o igual a menos 16 milimoles por litro. Signos de que se ha consumido glucosa en forma de lactato y ese lactato da lugar a una lactacidosis y produce un metabolismo anaeróbico y una acidosis metabólica. Y, y esto y la necesidad de un masaje cardíaco, que es cuando la hipoxia es muy severa, más allá de los 5 minutos, o sea, al Apgar a los 5, necesidad de adrenalina durante la reanimación y Apgar a los 10 minutos menor de 5. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir identificar y clasificar la encefalopatía hipóxico-isquémica y la necesidad o no de inmediatamente, lo antes posible, comenzar con la hipotermia. Signos precoces clínicos, tenemos que valorar el estado de conciencia, respuesta a estímulos, hiperexcitabilidad, el tono muscular, hiper o hipotonía, ausencia o insuficiente respiración espontánea con necesidad de soporte ventilatorio a los 10 minutos, cuando hacemos el Apgar a los 10 minutos, y reflejos primitivos anormales como el de somoro, succión, nauseoso o movimientos anormales de brazos, de piernas. Una forma de cuantificar esto y dar lugar a una puntuación que nos diga si es una encefalopatía severa, moderada o leve es mediante el score de Thompson. Existe también el de Sarnat y Sarnat y nosotros hemos utilizado este para nuestros estudios, pero el de Sarnat es válido también. Ya ven cómo hacen tonos, convulsiones, postura, moro, prensión, succión, respiración, fontanela, etcétera. Una de las formas más científicas, diría yo, o más clínicamente más confidentes, más confiables para la severidad de la encefalopatía es hacer o poner al bebé, en cuanto se ha estabilizado y pasa de la sala de reanimación a la unidad neonatal y ya está allí puesto en una situación de estabilidad, conectarle el electroencefalografía ampliada, integrada por amplitud o un vídeo o un electroencefalograma ampliado, integrado por amplitud, con vídeo incorporado. Con vídeo es muy interesante porque a veces las convulsiones son tan sutiles que no se ven a simple vista y sin embargo cuando están grabados y revisamos vemos que el niño está convulsionando. Gravedad leve, gravedad leve, trazado de fondo normal o moderadamente alterado. Ciclos vigilia-sueño presentes o ausentes, convulsiones eléctricas ausentes. No hay convulsiones y el trazado de fondo es normal. Nos tranquiliza respecto a la severidad. Moderada, trazado de fondo alterado. Aquí ya estamos alterado de forma moderada o grave, con burst suppression, brote supresión, con las líneas basales bajas o inaparentes. Ciclos de vigilia-sueño ausentes, aquí ya es ausente, y las convulsiones eléctricas presentes o ausentes. Y el trazado de gravedad se caracteriza por un trazado de fondo muy alterado, ciclo de vigilia-sueño ausentes y convulsiones eléctricas presentes o ausentes, aunque generalmente van a estar presentes. Siempre, siempre a lo largo de las primeras días, siempre que sea posible, tenemos que hablar con el neurofisiólogo y que nos haga un electroencefalograma prolongado multicanal en caso de que el bebé le detectemos convulsiones. Ese multicanal prolongado de una hora por lo menos, un electro de una hora por lo menos, nos va a orientar mucho respecto a las lesiones cerebrales, al pronóstico del bebé y si la medicación está siendo eficaz.
Ventana de inicio está claro, 6 horas después de la expulsión fetal, antes de las 6 horas. A partir de las 6 horas, como he dicho antes, la eficacia disminuye y en la severa hay que iniciar cuanto antes. Si es a los 30, 40, 50 minutos, mejor. Este es un neonato en nuestra unidad de cuidados intensivos. Como ven, toda la monitorización que tiene, el equipo de hipotermia, los protectores auriculares para que no se produzcan daños en el sistema auditivo, los ojos tapados para evitar también los impulsos sensoriales, y el monitor que regula el servocontrol de la temperatura. ¿Qué material es necesario para la hipotermia? Pues el equipo de hipotermia con servocontrol, eso viene ya por el fabricante, una cuna térmica abierta, como la que veíamos anteriormente. Esta cuna es abierta, no es una incubadora habitual, sino una cuna térmica abierta. Monitor de vídeo AEG como multicanal si es posible. Monitor de Near Infrared Spectroscopy, de espectroscopía próxima al infrarrojo, y equipos de soporte respiratorio con sensores de temperatura rectal y monitor para regular, para ver si el servocontrol de la hipotermia funciona correctamente y mantenemos dentro del rango de 33,5, y si luego el recalentamiento se hace muy poco a poco, medio grado cada hora o incluso más lentamente. El protector ocular de luz, los protectores de aislamiento acústico, sensores de monitorización de electrocardiograma y pulsoximetría, sensor de NIRS y electrodos o gel de aguja para el electroencefalograma integrado por amplitud. Fases de la hipotermia. Las fases ya las conocen. Primero, una reducción de la temperatura central de 33 a 34 grados dentro de un periodo de ventana de 6 horas postnatales, en 30 a 40 minutos. Cuanto más severa la hipotermia, más breve el periodo ventana. No me cansaré de decirlo. Factores antenatales de riesgo: alteración cardíaca fetal, aguas meconiales, etcétera, etcétera. O expulsión complicada, necesidad de reanimación profunda, comenzar la hipotermia cuanto antes. Mantener 33 grados y medio durante 72 horas. Evitar las quemaduras por los sensores de temperatura, ya que con el frío las sensores de temperatura pueden producir alguna lesión de quemadura. Y considerar reducir el enfriamiento si las necesidades de oxígeno aumentan, porque a veces cuando baja mucho la temperatura las necesidades de oxígeno empiezan a aumentar, hay que empezar a dar más oxígeno y entonces enseñar que estamos en una temperatura excesivamente baja, o a veces se producen bradicardias y por lo tanto ante sangrados, bradicardias o necesidades de oxígeno aumentadas hay que bajar la temperatura y subirla a 34 o 34,5. El recalentamiento debe ser lento, de 0,2 a 0,5 grados por hora, alcanzando la normotermia en 6 a 8 horas. Cuidado con el desacople entre aporte y consumo de oxígeno. Hay que ajustar la FiO2 para no producir ni una hiperoxia ni mantener una hipoxia. Hay que estar muy pendientes del saturímetro. Cuidados con las convulsiones, ya que en el periodo de recalentamiento es cuando es más fácil que se produzcan las convulsiones, y tener preparada la medicación anticomicial de acuerdo con los protocolos de cada centro. Cuidado con los periodos de apnea y mantener el soporte ventilatorio. A veces quitamos la hipotermia, pero el niño se mantiene con ventilación, ya sea no invasiva o invasiva dependiendo. Y evitar la hipertermia, es decir, el rebote, no ir deprisa, ir muy lentamente. A veces, si empieza a convulsionar mucho, el niño se vuelve a enfriar de nuevo y se la mantiene 24 horas más, otra vez con hipotermia. Complicaciones importantes: disminución del metabolismo que altera la vida media de los fármacos. Por lo tanto, cualquier fármaco que demos, probablemente el hígado lo metaboliza muy lentamente y entonces tenemos peligros de intoxicación, de acumulación de fármacos. Hiperglucemia, la disglucemia, diría yo, es un factor importante, ya que sube y baja, y eso es un signo precoz de daño cerebral importante. Trombosis, porque el flujo es muy lento y la sangre enfriada fluye más lentamente. Hipertensión pulmonar persistente, vasoconstricción de vasos pulmonares, oliguria, disminución del gasto cardíaco, arritmias, hipertonía muscular con temblores, agitación,
aumento del consumo de oxígeno, aumento, y muy importante, y una de las razones por las que no se dan prematuros es porque sangran muchísimo y pueden tener hemorragias cerebrales, porque el sistema de coagulación se altera muchísimo con la hipotermia. Alteraciones del sistema inmune que favorecen las infecciones, se producen muchas veces unas leucopenias brutales y entonces eso favorece la infección y necrosis grasa subcutánea. ¿Cuáles son los parámetros a evaluar en el electroencefalograma? Pues como hemos dicho antes, características del trazado de base, elementos de mal pronóstico, patrones gravemente alterados cuando es isoeléctrico, o sea, plano, continuo de bajo voltaje o brote supresión. Perfil temporal de cambios, persistencia de patrones gravemente alterados en normotermia durante 24 horas y en hipotermia durante 48 horas. La persistencia de estos patrones más de 24 horas o más de 48 horas cuando está en hipotermia es un signo de extremada gravedad. La actividad epiléptica, es decir, las convulsiones, estatus epiléptico, convulsiones frecuentes con alteraciones importantes del trazado de base y ciclos del sueño despertar, ausencia de los mismos o mucho retraso en la aparición. Convulsiones. Un 50% de los neonatos con encefalopatía presentan convulsiones y un 20% estatus epiléptico. La incidencia mayor ocurre en las primeras 72 horas de vida. Y, y esto es muy importante, el 50% son subclínicas. Tenemos vídeos grabados durante horas de un niño que ha estado convulsionando y nadie, ni los médicos ni las enfermeras se han dado cuenta, porque eran pequeñas contracturas musculares que luego se correlacionaban con alteraciones del electroencefalograma. Pequeños movimientos de la boca, un poco de chupeteo, etcétera, y todo esto pasaba desapercibido. Recuerden, 50% subclínicas, no se van a dar cuenta, tienen que buscarlas. Alteraciones como la discontinuidad del trazado de base o anomalías como brote supresión son predictores más relevantes de que va a haber convulsiones. Por lo tanto, el diagnóstico más preciso es electroencefalografía. La monitorización continua es el estándar de oro para la detección de convulsiones, confirmar la respuesta de la medicación anticonvulsivante y monitorizar la evolución. Nosotros formamos a las enfermeras en la interpretación de los patrones porque ya están todo el día viendo el monitor y si saben identificar los patrones alterados, nos orientan y nos llaman inmediatamente y podemos iniciar la medicación anticonvulsivante e incluso llamar al neurofisiólogo, al radiólogo para ver si hay alguna hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, formación de las enfermeras y monitorización continuada. Las convulsiones prolongadas inducen o agravan el daño cerebral. Alteraciones metabólicas intensas producen daño neuronal. Daño cerebral severo causado por las convulsiones se puede detectar mediante resonancia, especialmente en aquellos con estatus epiléptico, ya que presentan un patrón específico. Esto ya los neuroradiólogos nos lo dirán. Las convulsiones, y especialmente el estatus epiléptico, incrementan el riesgo de muerte en un 25%. Por lo tanto, controlar, detectar precozmente las convulsiones, controlarlas, etcétera, puede hacer que nuestras estadísticas de nuestro centro mejoren respecto a lo que está publicado. Y un 10% o un 15% serán niños que tendrán epilepsia posteriormente. Aquí ven el tratamiento. Este es un tratamiento propuesto. Hay muchos otros en la literatura y por lo tanto esto no es el único. Pero para que se hagan una idea, a pesar de que el fenobarbital parece ser bastante neurotóxico, no se ha encontrado uno que tenga más ventajas y por lo tanto tenemos que hacer una dosis de ataque de 20 miligramos por kilo y una segunda dosis si es necesario. En segunda línea tenemos dos, el levotiracetam y la fosfenitoína intravenosa, ambos intravenosos. Cuando estemos utilizando ya la segunda línea, tenemos que asegurar la vía aérea y vigilar la función cardíaca. Primero, porque puede haber paradas respiratorias, puede haber depresión respiratoria importante y también puede haber arritmias. Por lo tanto, en cuanto ya el fenobarbital no es suficiente y pasamos a segunda línea de tratamiento, tenemos que asegurar la vía aérea y la función cardíaca. Pasamos a una tercera, no han dado resultado estos, entonces pasamos a midazolam.
y a lidocaína, midazolam y lidocaína. Y finalmente, aunque hay esto contraindicaciones, por ejemplo, si se ha dado fenitoína antes, no podemos usar la lidocaína, tenemos que ir al midazolam fijo. Y si hay la cosamida previa, que es un fármaco reciente que se está empezando a utilizar, aunque todavía no hay mucha literatura al respecto, no, también está contraindicada. Y finalmente, las líneas de las que llamamos suprarrefractarias, estas eran en infusión continua y estas suprarrefractarias tendríamos todos estos fármacos, ketamina, topiramato, lacosamida y viracelatam, que están muchos de ellos en fase experimental. Nosotros hicimos un ensayo clínico con el topiramato y el topiramato fue muy bien para controlar las convulsiones, pero nosotros por temor, porque es un fármaco poco utilizado en el periodo neonatal y no sabíamos muy bien qué efectos secundarios podía tener, tuvimos en aquellos pacientes que alcanzamos dosis terapéuticas elevadas, mejoraron mucho, pero en general la dosis que dimos dificultaba el alcanzar esos niveles. Por lo tanto, programaremos otro ensayo con dosis más altas, ya que aprendimos mucho del primero. Aquí tienen la neuromonitorización, aquí tienen un trazado normal, continuo, trazado continuo, con las curvas estas que se ven, que son los ritmos vigilia-sueño. Este es un trazado continuo alternado con discontinuo y ciclos de vigilia-sueño inmaduros. O sea, ya indica que hay alguna patología. Un trazado completamente discontinuo, lo ven aquí abajo en la gráfica resumen, que es de mal pronóstico y un brote supresión igualmente de mal pronóstico. Y aquí tienen inactivo plano, que es lo peor, y trazado hipovoltado, que es fatal. Resonancia magnética. Bueno, resonancia magnética no voy a meterme muy a fondo porque es un tema muy específico del neuroradiólogo. Pero acuérdense, entre el cuarto y el sexto día, el bebé tiene que estar en reposo, tiene que estar quieto, no convulsionando para que las imágenes tengan validez. Se tienen que hacer secuencias T1, T2 ponderadas, lo que se llaman diffusion weight images, imágenes ponderadas por difusión, imágenes ponderadas por susceptibilidad, o sea, las cuatro secuencias. Cuarto a sexto día. ¿Y qué lesiones vamos a buscar? Fundamentalmente ganglios basales y tálamo, córtex parasagital y sustancia blanca subcortical, que les he comentado antes, y lesiones en ambas localizaciones, tanto en ganglios basales como en el córtex parasagital y sustancia blanca. Sistemas de puntaje, sus radiólogos tendrán uno. El clásico era el de Rutherford, aunque ahora han salido el de Trivedi Wiki y el del consorcio norteamericano, que alcanzan un área under the curve de 0,66. El que mayor experiencia tenga, el neuroradiólogo más utilice las secuencias y los sistemas de puntaje, es el que deben utilizar. Aquí tienen una serie de imágenes que le he puesto, zona fronteriza bilateral, la ven aquí, las lesiones, ganglios basales, el tálamo y el tálamo afectados, ganglios basales aquí no se ven afectados, están afectados aquí, patrón de lesión total cerebral y cuerpos mamilares e hipocampo que recientemente tanto los cuerpos mamilares e hipocampo se están asociando en los últimos estudios realizados a mal pronóstico. Y el NIRS, el Near Infrared Spectroscopy, que nos indica la oxigenación del territorio cerebral, la saturación regional de oxígeno en el cerebro y el volumen sanguíneo cerebral y la provisión de oxígeno. Se puede utilizar para la monitorización de alteraciones en el flujo sanguíneo. Le vemos importancia, sobre todo en manos expertas. Nosotros tenemos una serie de neonatólogos muy experimentados que lo utilizan con gran productividad y se ha establecido una correlación entre los valores elevados de la saturación regional de oxígeno durante el tratamiento con hipotermia, especialmente en las primeras horas, y alteraciones precoces de la resonancia. O sea que, siendo este una forma no invasiva, muy precoz y muy fácil, puede ser pronóstica de lo que encontraremos en la resonancia y, por lo tanto, en decidirnos tanto a la intensidad y duración de la hipotermia como a la utilización de fármacos. Aquí tienen ustedes lo que les he comentado
como cuando está en la oxigenación cerebral alterada, se produce una alteración del el MRI. Y aquí tienen también lo que decíamos antes de la glucemia. La disglucemia se produce en la admisión, al principio hiperglucemia e hipoglucemia, pero sobre todo y entre las 6 y las 12 horas se ven menos alteraciones. Tienen un valor pronóstico predictivo el que haya alteraciones importantes de la glucemia entre los niños que tienen encefalopatía y los que tienen encefalopatía sin alteraciones de la glucemia. Alteraciones sobre todo hiperglucemia, como ven aquí arriba, tanto en fase precoz, admisión 6 horas, como de 6 a 12 horas, son las alteraciones de la glucemia dan lugar a un pronóstico peor en cuanto al funcionamiento. La encefalopatía hipóxico-isquémica, falta de riego, la falta de glucosa y sobre todo la falta de oxígeno daña todos los organismos, todos los componentes de la economía humana. Todos los órganos, el hígado, los riñones, el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, etc. En cada uno de ellos, cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal o coagulopatía, tendrán ustedes una serie de alteraciones clínicas, hipotensión, bradicardia, necesidad de ventilación mecánica, hipertensión pulmonar persistente, oliguria, hiponatremia, síndrome de secreción inadecuada de ADH, disfunción tubular, hipoglucemia, aumento de transaminasas, sangrado digestivo, trombocitopenia, etc. Estudios de control, ya los conocen ustedes, troponinas, etcétera, electrocardiograma, gases sanguíneos, diuresis, creatinina, eco renal, restos gástricos, etcétera, a transaminasas, pruebas completas de coagulación y finalmente cardiovascular, los tratamientos, adrenalina, dobutamina, etcétera, para temas de tensión arterial, el sildenafil o milrinona para hipertensión, diálisis peritoneal o diálisis con máquina de diálisis para otras circunstancias, vitamina K, plasma congelado, etcétera, para cuando hay fallo hepático y plasma fresco crioprecipitado plaquetas cuando hay coagulopatía. ¿Qué vamos a usar como sedación y analgesia? Y con esto ya voy terminando. La hipotermia se asocia con estrés, dolor, agitación, inquietud, temblor, llanto. Es una terapia incómoda, es una terapia muy agresiva y produce muchas alteraciones que pueden dar lugar a fenómenos neurológicos y a fenómenos metabólicos. La sedación y la analgesia se puede intentar con técnicas no farmacológicas, contención física, con participación de los padres y alimentación, que fundamentalmente utilizamos en las encefalopatías leves. Cuando la encefalopatía es moderada, pero sobre todo si es severa, hay que ir a los fármacos. Tres grupos de fármacos se utilizan. Los opioides, que son fundamentalmente analgésicos, la morfina y el fentanilo, a las dosis que les pongo aquí. Agonistas alfa-adrenérgico para disminuir las convulsiones y aumentar la sedación, dexmetomidina y clonidina, y benzodiazepinas para complementar todo lo que es la sedación, que sería el midazolam y el lorazepam. Por lo tanto, la combinación de estos factores en manos expertas no siempre hay que darlos todos, depende de la evolución, depende de la clínica, les pasamos test que nos indican si están teniendo dolor, si están teniendo ansiedad, si están, etcétera, y con eso podemos ir regulando la medicación. Terapias coadyuvantes es el último punto y realmente un punto que lo comento porque si leen literatura verán que hay estudios, continuamente salen nuevos estudios, pero ninguno de todos ha producido ningún efecto superior al que se consigue con la terapia, con hipotermia y con el tratamiento de todas las complicaciones derivadas de la encefalopatía y de la hipotermia. La eritropoyetina
Se utilizó porque habían muchos receptores neurológicos de eritropoyetina y se pensaba que es un factor de crecimiento, un growth factor, pero sin embargo no ha producido reparación ni mejora. El xenón, que es un inerte, tampoco ha mejorado la lesión en ganglios basales, como parecía que se había visto a nivel experimental, reducía en animales de experimentación la extensión de la lesión en ganglios basales. La melatonina, que es un antioxidante, tampoco ha producido mejoría. El topiramato, ya les digo, tuvimos resultados positivos con dosis más altas, pero la utilización de dosis más bajas en la mayoría de los pacientes por desconocimiento de la farmacocinética nos llevó a no obtener el resultado que creemos que se podría esperar. Hicimos estudios muy profundos de farmacocinética que están publicados y creo que con esos conocimientos podríamos hacer un nuevo ensayo, otro nuevo ensayo hipotop y conseguir mejores resultados. Finalmente, el alopurinol no les puedo decir nada porque hemos reclutado, se ha terminado el ensayo en febrero, por lo tanto ahora vamos a desenmascarar el ciego. Son 80 países, 400 casos, 200 con alopurinol y 200 con placebo. Y vamos a ver si realmente hemos conseguido mejorías respecto al pronóstico de estos niños. La gravedad de la encefalopatía a las 6 horas de riesgo se habla moderada normotermia e hipotermia. Si ven la encefalopatía cuando es moderada, hay un 45 a 66% de evolución adversa, pero con la hipotermia mejora 28 a 41. O sea, hay un cambio significativo en el pronóstico de muerte o discapacidad. Y cuando es grave, vemos que hay en el 77% cuando se usa normotermia y solo baja al 64% cuando se usa hipotermia. Por lo tanto, el cambio, aunque es un cambio importante, sin embargo, no es lo que desearíamos. ¿Cómo podemos pronosticar la evolución cuando el electroencefalograma permanece muy alterado según las horas de vida? Pues a medida que van pasando las horas, si permanece muy alterado, el pronóstico empeora. Como ven, en caso de normotermia, a las 6 horas sería un 88 y hipotermia 59. Luego hay una diferencia significativa. A las 24 horas la diferencia disminuye. A las 36 horas disminuye todavía más y a partir de las 24 a 48 horas, si el electro permanece alterado, ya prácticamente da igual que hayamos hecho hipotermia que no, el pronóstico es muy malo. Aquí tienen el puesto nuestro de hipotermia. Somos centro de referencia regional para hipotermia en pacientes graves. Existe un sistema de transporte neonatal realizado por neonatólogos para, como dijéramos, ante embarazos de alto riesgo, intentar llegar lo antes posible, si se puede, a la reanimación. Recuerden que hay que reanimar con aire ambiente al nacido atérmico y darle el oxígeno justo para mantener las saturaciones normales. Eso es un factor que mejora la supervivencia y luego, como si dijéramos, todo lo que es el tratamiento por enfermería súper especializada en este tipo de tratamientos y una vigilancia continua, un equipo de neuroradiología y neurofisiología que nos ayuden a interpretar los resultados de las pruebas que se hacen y a veces pues hace falta un nefrólogo porque el niño entra en diálisis, otras veces va a necesitarse un hematólogo porque hay problemas complejos de coagulación, o sea, necesitas un hospital multidisciplinar que puedas llamar a cualquier especialista en cualquier momento, dada la severidad de estos pacientes. Y con esto concluyo mi presentación y quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Máximo. No sé si hay preguntas. Vamos a ver el chat. Mm, mm, mm. A ver. Mm, Pues bueno, saludos desde México, Qué desde Cartagena, de Indias, bonito. Cartagena, Cartagena de Guanajuato, Ah, Guanajuato. Cartagena de Indias. Bastantes jóvenes han accedido esta vez.
estudiantes. Eso es interesante porque para Muy, ellos también va esto. muy importante. Acá hay una pregunta del doctor Rivera. Dice, en países de bajos recursos donde no hay acceso de los pacientes con riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica, considero que la reanimación con cordón intacto debería implementarse. Nosotros hemos visto que los niños tienen una mejor estabilidad sin deterioro en las primeras 72 horas, en niños que antes terminaban en ventilación mecánica. Y aminas, actualmente los niños se mantienen hemodinámicamente estables y con estabilidad metabólica. Es un comentario. Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que se ha visto es que en países, por ejemplo, en la India, en los niños nacidos en centros rurales con bajo nivel de asistencia, con reanimaciones no realizadas por personas experimentadas, si luego son sometidos a hipotermia, la mortalidad es mayor que si no se someten a hipotermia y se tratan con tratamientos convencionales. Por lo tanto, una buena reanimación y un buen transporte en condiciones son fundamentales para el pronóstico de estos niños. Bueno, doctor, sin más entonces, agradecemos, agradecemos a usted, doctor Máximo, por la conferencia que nos ha brindado hoy. Nos vemos en un mes nuevamente. Muchas gracias. Tengan una excelente semana y un mejor día hoy. Gracias, doctor Máximo. Un abrazo, una Adiós, feliz noche. adiós, un Gracias. abrazo a Adiós. todos. Adiós, buenas tardes.